transferencia del conocimiento en trabajo social. Mi nombre es Fran Ródenas, vengo de la Universidad de Valencia y tenemos 6 presentaciones esta mañana. ¿Se oye? Ahora se oye mejor. Sí. Ya me han avisado, pero bueno. Os decía que tenemos 6 presentaciones esta mañana. Nos falta una de las ponentes o uno de los ponentes. Si llega a lo largo de la sesión, pues lo incluiremos. El programa lo tenéis, vamos a seguir el mismo orden que tenéis en el programa. En principio, la primera comunicación que tenemos es un proyecto que se llama Venir y tenemos a 2 personas que vienen de la Universidad de Barcelona, Violeta Quiroga y Evelyn Chagas. Ellas van a ser las primeras en hacer la presentación. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos para hacer la presentación cada uno de los autores y autoras. Y os han repartido unas tarjetas, ya sabéis cómo funciona. Si queréis hacer cualquier pregunta, la podéis plantear en la tarjeta, nos pasan la tarjeta y luego la leemos. ¿De acuerdo? Pues nada, cuando queráis. Vale, pues bom dia. Rapidamente, porque son 10 minutos, pues queremos compartir con vosotras y con vosotros una experiencia que estamos desarrollando como Universidad de Barcelona, o sea que acaba la semana que viene, en principio, que es un proyecto europeo, colaboración transfronterizo, porque se hace en Cataluña y en Francia, en la región de los Pirineos catalanes y franceses, y que se llama Proyecto Avenir, ¿vale? El Proyecto Avenir, la idea es, son territorios, los Pirineos, al menos catalanes, que se están despoblando. La población joven no quiere estar ahí, ¿no? Entonces, para dar una respuesta a este hecho, ¿no? Y también para dar una posibilidad y una posible integración en el territorio de jóvenes y adolescentes que han migrado de forma autónoma, el Avenir lo que intenta es acoger estos jóvenes en el territorio para poder integrarlos y como una forma también de intentar que se queden y que se mantengan y que hagan sus proyectos de vida en el territorio, ¿vale? Es un proyecto piloto, son 10 jóvenes que ya estaban viviendo en Cataluña y en este territorio Avenir pues, se construye un centro residencial de formación sociolaboral para poder integrarlos e intentar que se queden en el territorio. Nosotros como Universidad de Barcelona participamos desde el inicio del proyecto, en un primer momento planificando cómo sería la evaluación del proyecto piloto. Y la evaluación lo que nos ha permitido y sigue permitiendo es hacer todo el seguimiento del proyecto, poner todos los actores en contacto, porque es una evaluación cualitativa y participativa, participan absolutamente todos los actores que forman parte del proyecto y aquí estamos hablando administración pública, los profesionales que trabajan en el centro, los propios jóvenes, los vecinos, las personas formadoras del territorio. Y en este proceso de evaluación, lo que hacemos es acompañar el proceso, intentar fortalecer el trabajo en red y dar un poco de visibilidad a todo el potencial que tienen estas 10 personas que están viviendo en Tremp, ¿no? Entonces, paso la palabra a Violeta, porque presentaremos un poco lo que es una cartografía, y la cartografía, aparte de ser un poco la excusa para acompañar este proceso, es uno de los instrumentos que presentamos como resultados. Lo que decía Evelyn, la evaluación es a través, desde el primer momento que nos propuso la Administración de participar como Universidad de Barcelona, nosotros propusimos que nos parecía bien llevar la evaluación, pero a través de un proceso metodológico que es la teoría del cambio, ¿no? De ir paso a paso haciendo seguimiento de todos los procesos. Y es lo que decía Evelyn, la cartografía no estaba ni planificada. Llegó el COVID, imaginaros, nosotros en Barcelona, los chicos en Tremp y también en Francia, no hablamos de la experiencia francesa, el proyecto se queda absolutamente parado. De ahí nos replanteamos, y yo creo que es una singularidad desde el trabajo social, ¿no? De nuestra adaptación, de la capacidad que tenemos para poder repensarnos, y es cuando planteamos una herramienta como esta. Si veis, la cartografía es un equipo de 10, porque son 10 chicos, en estos momentos son 15, pero para nosotros era mostrar un producto y también un proceso, ¿no?
realmente de esfuerzo por parte de todos los actores. Y esta cartografía nos ha permitido acercarnos a ellos, a los profesionales, acompañar. A lo largo de este proceso hemos acompañado a los profesionales con su proyecto educativo, ¿no? Hemos ido haciendo todo el seguimiento de los jóvenes. ¿Qué significa el seguimiento? Desde conocer sus expectativas al inicio del proyecto, cómo ir viendo cómo realmente iban cambiando, cómo en muchos momentos había muchas angustias, ¿no?, de no saber hacia dónde iban, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no?, el tema de la documentación de estos jóvenes no es tan rápido como lo que se quisiera, ¿no?, de que estos jóvenes de repente tenían que dejar el piso donde vivían, como nosotros pudimos hacer ese puente, ¿no?, entre los chicos, entre el equipo educativo, entre la propia administración, entre la propia Dirección General de Atención a la Infancia. Mirar, la cartografía es un documento interactivo, está colgado, si os interesa, en la web del Avenir, es un proyecto europeo, ponéis POCTEFA Avenir y lo encontraréis. Ahí la cartografía española tiene más de 120 vídeos, cápsulas colgadas de todo lo que hemos ido haciendo. Tenéis aquí el índice y la explicación del proyecto, pero la explicación del proyecto no somos nosotros, son los propios agentes del proyecto que han ido explicando, que han ido dialogando. Como veis, os la paso así rápido. Queríamos enseñarnos algunas cápsulas, pero es imposible, ¿vale? Aquí veis que están los agentes, aquí los propios agentes hablan del proyecto, al inicio y al final. Todos los agentes del territorio, nuestro proceso era evaluarlo, por tanto, desde el inicio a la mitad del proceso y al final han ido intercambiando. Este proceso evolutivo ha hecho que construyéramos colectivamente, no desde la universidad, no desde los agentes, sino que no hubiera una simbiosis y una cohesión entre los diferentes actores. Como veis, os lo paso rápido así y aquí lo que intentábamos era humanizar esas vidas. Cuando empezamos a hacer este proceso, ¿no?, los chicos, el equipo educativo, había ciertas desconfianzas, ¿no? Decía, ostras, otra vez nos viene aquí a preguntar nuestras vidas o no sé qué. Pero el proceso de estar, ¿no?, porque el otro día presentábamos el proyecto en el territorio y decía, ¿no?, la directora del centro, dice, es que, ¿no?, eran de Barcelona, venían, ¿no?, imaginaros, al Pirineo catalán, a 2 horas y media de Barcelona, dice, normalmente somos los de territorio que siempre vamos a la ciudad, ¿no? En estos momentos es que las compañeras de la Universidad de Barcelona volvían a estar aquí, ¿no? Estábamos continuamente, ¿por qué? Porque estábamos acompañando ese proceso. Y aquí tenéis a los 10 protagonistas, ¿no? Y podéis ir recorriendo, ellos mismos van explicando sus procesos, ¿no? Paso rápido, porque lo que me interesa es ir a enseñaros lo que significa lo que hemos podido trabajar con estos jóvenes en cuanto a su proceso de... pero como no puedo abrir... Para nosotros, ¿qué es la integración? Es un proceso complejo y no solo es un proceso que se lleva a cabo a través de la documentación, ¿vale? Muchas veces cuando se hablan de los menores no acompañados se habla de tener papeles, ¿de acuerdo?, y tener trabajo. Eso no es integración. Y es lo que en este proyecto hemos intentado entre todos los agentes mostrar, ¿eh? Hay diferentes dimensiones y os voy a enseñar esto. Hay diferentes dimensiones y la integración pasa por eso, pasa por tener claro y acercarnos y, ¿no?, y acelerar al máximo esa dimensión instrumental, que es la documentación, el trabajo, la formación y la vivienda, ¿eh? Pero también son otro tipo de dimensiones. La dimensión relacional, la familia, en este caso el centro que les acompaña en todo el proceso, los vínculos sociales que hacen y todo el tiempo de tiempo libre y salud. Todas estas dimensiones hemos intentado ir trabajándolas con ellos y que fueran conscientes. Este diagrama que veis empezamos a hacerlo con los jóvenes, ¿no?, al inicio del proyecto, donde yo estoy, ¿no? Y durante el proceso fuimos construyendo el dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y aquí,
a quien no me extiendo mucho más porque tengo un minuto. Como veis, a quien le interese que entre y va a ver a Mohamed pues, hablando de su proceso, de la documentación, va a ver a su tutor hablando de Mohamed, ¿no? Diciendo que el proceso de estos chicos que realmente llegaron, para finalizar, chicos que llegaron con pocas expectativas, con grandes sueños, pero pocas expectativas de futuro. Después de 2 años y medio de proyecto, de acompañarlos, de ir para adelante y para atrás, todos estos chicos en estos momentos, todos tienen documentación. 8 de ellos tienen contrato de trabajo para 1 año, 4 de ellos ya están independizados con seguimiento. ¿Por qué? Porque se ha creado con el centro educativo, ¿no?, esos lazos necesarios de acompañamiento y están inseridos en el territorio. ¿Qué falta? Principalmente seguir vinculando en el territorio. Pensar que cogieron, ¿no?, el tiempo de COVID, estuvieron pues, todos esos meses cerrados, pero han hecho una evolución realmente impresionante. Es un proyecto piloto y es un proyecto exportable. Lo que se quería era que la experiencia que pudimos hacer en un territorio, ¿no?, del Pallars, de una comarca pequeña de 6.000, de una población de 6.000 habitantes, sea absolutamente exportable a otros territorios. La Comunidad Europea, como sabéis, tiene mucha financiación de este tipo de proyectos, da la oportunidad a poder exportar buenas prácticas hacia la integración de estos jóvenes. Y con eso lo dejo. Porque tenemos un tren. Es decir, que cuando nos veáis a Evelyn y a mí no es que nos queramos dejar, sino que a las 10:40 cogemos el tren. Casi, aunque nos vamos a saltar un poco el tema de las preguntas a través de las tarjetas, si queréis preguntarles algo, podemos hacerlo ahora y así que tengan la oportunidad de contestar. Yo creo que es importante, y lo ha dicho Violeta, que está disponible la información en la web, entonces es fácil localizarla, podéis ver los vídeos, no sé si los pueden descargar o utilizar. Está todo colgado, es decir, y está la cartografía española y francesa. Disculpar. Claro, hemos hecho este proceso tanto en la parte española como en la parte francesa y lo que hemos intentado es ver qué potencialidades podíamos exportar a Francia, que era todo este proceso de integral, ¿no?, de acompañamiento, y desde Francia qué podían aportarnos, que era toda la formación, ¿no?, y esa formación dual que tienen también fornida, ¿no? Pues saltándonos el protocolo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quieres comentarle alguna cosa? Pues usa el micro este. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la experiencia, me parece, en fin, algo maravilloso. Yo os quería preguntar cómo habéis percibido este tipo de chicos, conforme se van acercando a la mayoría de edad y su tutela se termina, manifiestan una angustia bastante grande y bastante apremio. Quería saber si habéis visto, si en esta experiencia se ve un poco mitigado eso, porque es una realidad como muy angustiosa, en plan, me van a dejar la maleta en la puerta en cualquier momento. Pensar que estos chicos llegaban ya con los 18 años, por tanto la maleta ya la tenían. Es decir, cogieron el proyecto como su última oportunidad. Cuando llegaron, cuando nosotros, Evelyn y las compañeras, estuvimos con ellos, era como que, imaginaros, lo que sí no os hemos dicho porque es todo muy rápido, son chicos todos de ámbito rural. Esto fue un criterio, es decir, no podemos llevar a chicos menores no acompañados, ¿no?, que llegaron, que han tenido diferentes tipos de experiencias del ámbito urbano a una población de 6.000 habitantes. Es decir, imaginaros en medio de la nada. Por tanto, uno de los criterios es que fueran de ámbito rural. Cuando se les propuso, era esta oportunidad o no había más oportunidades. Por tanto, cuando se les dice, ¿fue voluntario? Bueno, fue voluntario, fue la necesidad de... Por tanto, llegaron, yo os decía, grandes sueños, pero pocas expectativas, ¿no?, con muchos miedos. Cuando nosotros hicimos todos los talleres a través, ¿no?, de más dinámicas participativas y bastante, intentamos utilizar, ¿no?, dinámicas artísticas, ¿no?, para que los jóvenes puedan expresarse desde otro lugar,
eran unas angustias, unos miedos, ¿no? Y eso aparece, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? Pues conseguir un sueño, pero con poco tiempo. Todos ellos llegaban indocumentados. Imaginaros, ¿no? Hemos ido trabajando esas angustias, esos miedos, ¿no? Y que se sintieran acompañados. Uno de los objetivos, cuando ellos nos decían a lo largo, algunos llevando más de 2 años y medio, 3, pasando por no sé cuántos centros de diferentes comunidades autónomas, jamás se habían sentido acompañados. Si vais viendo en estos momentos las cápsulas, es uno de los puntos fuertes. Se sienten acompañados, ¿no? Y hay toda la evaluación en la cartografía, hay todo ¿no? Las cápsulas de evaluación de los agentes de los jóvenes, ¿no? Y vais viendo cómo ese joven dice, de repente aquí no me siento solo, me siento acompañado y me siento que yo ya he salido del piso, ¿no? Ya he salido, me estoy formando. Pero en estos momentos, si tengo cualquier cosa, acabo yendo a mis educadores, están allí, son referentes, aunque la Administración te puedo asegurar que cuando negociábamos esto con la DGAE, la Dirección General de Atención a la Infancia, la DGAE decía, bueno, ya, pero no, se sienten vinculados. Y se sienten vinculados, ¿por qué? Porque es un territorio pequeño, es un territorio que ha podido acoger dentro, ¿no? Y eso no significa que no haya estereotipos, no significa que no haya... Es algo que tenemos que ir trabajando, pero están desde otro lugar, desde esas angustias, ¿no? Esos miedos, ¿no? A medio proceso, ¿qué va a ser de mi vida? Pues vamos a hablarlo, ¿no? Vamos a dialogarlo, ¿no? Y pues crear relaciones de confianza. Relaciones de confianza, y se ha conseguido que 4 ayuntamientos del Pallars, de la comarca del Pallars Jussá, los contraten, les hagan un contrato de 1 año. Cuando hablábamos con los alcaldes, lo tenéis todo colgado, hablábamos con los alcaldes, decían, es que imaginaros, ¿no? Bueno, estos chicos, yo no sé, ¿qué va a pasar en el pueblo cuando los vean? Se han roto muchos mitos, los han contratado, los ven por el pueblo. Uno de los alcaldes de Vilamitjana dice, es que el pueblo nunca ha estado más limpio, porque está contratado en tareas de mantenimiento. Dice, claro, el chico lo ven, está podando el árbol, está pintando el banco. Dice, es que hemos conseguido acercar a una población que difícilmente, ¿no?, se acerque a estos jóvenes. Y para cerrar, de lo que hemos podido mostrar, tanto en la parte francesa como en la parte española, que muchos, ¿no?, hay toda una serie de estereotipos de estos jóvenes, ¿no?, estereotipos de delincuentes, de violencia, ¿no?, de todo lo que podáis imaginaros, y es todo lo contrario. Hemos podido mostrar, cuando hablamos con todos los agentes, ¿no?, que realmente son chicos con muchas ganas, son chicos con muchas potencialidades, son chicos con ganas de aprender. Sus formadores de los diferentes módulos del instituto nos decían, es que los chicos de aquí no están por la labor, pero estos es que están allí, se quedan, quieren aprender. Por tanto, ¿no?, desmitifiquemos un poquito todo eso, ¿no? Yo creo que en el momento que acompañamos, ¿no?, en un proceso del día a día, de la cotidianidad, todo esto es posible. Pues nada, muchísimas gracias, Violeta. ¿Te bajas bajo? ¿Te quedas aquí? Perfecto. Pues nada. Gracias. El siguiente... La siguiente comunicación viene de la Universidad de Valencia, son colegas míos, en este caso mi compañero del departamento, Alfonso García, y otra compañera, que es Roser Talamantes, van a presentar un trabajo sobre la formación de los trabajadores sociales. Cuando tú quieras. Buenos días. Buenos días. Me gustaría agradecer a la organización del Congreso Estatal Iberoamericano la oportunidad que nos brinda a Roser Talamantes y a mí mismo de dirigirnos a la comunidad de trabajadoras sociales. Siempre es un placer estar acompañado por representantes de la profesión, y la calidad acogida que nos dispensa Roser y yo. Somos trabajadores sociales y trabajamos en el ámbito público, y desde hace, Roser, muchísimos más años y yo recién aterrizado. También somos profesores asociados en la Universidad de Valencia, en el grado de Trabajo Social. Impartimos la asignatura Métodos de Trabajo Social, Individual, Grupal y Comunitario. Y lo que queremos presentar en esta breve reflexión es
un apunte sobre la creciente deriva burocrática de la profesión y la contradicción que representa frente a los ideales en los que nos formamos. La comunicación busca las razones que nos han traído hasta este hartazgo momentáneo o definitivo, no sabemos, y las alternativas que existen para superarlo. Quizás el epitafio de la tumba de César Vallejo expresa bien el sentimiento de dolor y gratitud hacia la propia profesión y el desánimo que se instala en las trabajadoras sociales al tomar conciencia de las dificultades para modificar la situación, la aparente irreversibilidad de un proceso que dura ya casi 30 años. Fernando Pessoa, el gran poeta fingidor, escribió más de 25.000 páginas con su minúscula y abigarrada letra. Disfrutó de una existencia tranquila de feliz burócrata y no pareció importarle dedicar una buena parte del día a la más tediosa de las tareas en las oficinas de las agencias de fletes en las que trabajó y en las que se ganaba la vida, nunca como empleado fijo, sino como colaborador eventual. Carlos Williams, el médico, poeta o escritor pediatra, fue capaz de plasmar el rico mundo de sus pacientes más sorprendentes en sus cuentos. Williams aseguraba que la realidad objetiva despertaba la imaginación de quien la percibe y no al contrario, como estamos acostumbrados a pensar. Probablemente la formación de futuros profesionales de trabajo social se debate entre estos dos extremos. Los y las trabajadoras sociales nos hemos visto atrapadas frente a la necesidad de elegir entre la gestión de los recursos sociales y los valores y funciones que caracterizan nuestra profesión. Carlos Williams fue médico de cabecera y pediatra, oficios que alternó día y noche con la escritura. Ambas vocaciones le permitieron alcanzar una percepción muy precisa de lo que la vida exige y lo que la vida ofrece. El médico quedó fascinado por aquello que veía y escuchaba durante sus visitas y lo recordaba por la noche cuando recreaba escenas vividas y las transcribía al papel, momento en el que la máquina de escribir sustituía al estetoscopio como herramienta de trabajo. Durante muchos años robó horas al descanso y escribió historias llenas de emoción sobre éxitos y fracasos de su quehacer profesional. Pero fundamentalmente analizó las emociones que le producían el encuentro con el otro, independientemente del resultado de la operación. Los únicos documentos que aparecen en sus descripciones son las recetas que escribe apresuradamente en un papel que entrega para que alguien la retire de la botica. Mientras tanto, todo parece quedar almacenado en una memoria sensible, presta a ser trasladada más adelante, incorporado en los cientos de relatos que publicó. La medicina jamás interfirió en su labor como escritor, más bien lo contrario, la alimentó posibilitando la escritura. No estaba interesado yo en el hombre, pues ahí lo tenía frente a mí, podía tocarlo y olerlo. Al leer la traducción de su obra, Los relatos de médicos, publicada por la editorial Fulgencio Pimentel en el 21, en la versión de Eduardo Hafton, no hemos podido dejar de establecer una conexión entre el desarrollo de la profesión del trabajo social y el abismo que poco a poco va abriéndose con las mejores prácticas de la misma, que solo se explican por el peso inmenso y la carga burocrático-administrativa de las intervenciones profesionales. Señalar que no es privativa de la profesión de trabajo social, que incluso la más vocacional de las profesiones, la medicina, sufre este mismo mal, desatado o acrecentado durante la crisis de salud por COVID-19, donde los galenos se han rebelado, han dicho basta, no puedo soportarlo, amo mi profesión, pero no puedo tolerar dedicar mucho más tiempo a rellenar formularios que atender con dignidad a los pacientes, a las personas que apenas pueden expresarse porque nadie parece tener tiempo para escucharlas. Los estudiantes de trabajo social perciben durante sus prácticas esta contradicción y la señalan con frecuencia. Los trabajadores sociales nos debatimos permanentemente entre los polos de la gestión administrativa y la intervención social. Nada genera más debate en la profesión que el incomprensible proceso que convirtió un sistema público de servicios sociales novedoso y progresista que deviene en una maquinaria ineficaz que resta energía y desalienta la pasión de la profesión. Los trabajadores sociales de atención primaria atendemos situaciones de enorme gravedad y apenas podemos dedicar unos minutos a escuchar a las personas. Deberíamos disponer del tiempo necesario para diagnosticar, diseñar un proceso de intervención, evaluar periódicamente los resultados y acompañar a las personas en los procesos de cambio. La realidad es que las más de las veces apenas podemos activar algunos recursos que se demoran más tiempo del necesario
y que difícilmente van a la raíz del problema. Un día de atención en cualquier centro municipal de servicios sociales puede enfrentarte a requerimientos muy variados. Podemos atender una situación de urgencia derivada del SAUS por segunda vez durante una misma semana, en la que una mujer de mediana edad puede haber sufrido un intento muy grave de autolisis con intervención de policía local, bomberos, servicios médicos y sociales. Y 2 días más tarde regresar esa misma persona por una severa agresión sexual y robo en la calle con una demanda de alimentos. A lo largo de la mañana atenderemos demandas económicas de mujeres, hombres solos, familias con menores, personas migrantes, personas con diagnóstico de enfermedad mental, familias con procedimientos de desahucios inminentes, consultas de compañeras de asociaciones que se interesan por un expediente o solicitan información sobre determinadas ayudas municipales. Además, tendremos que contentar las expectativas de muchas personas que desean saber la situación de las prestaciones tramitadas semanas o meses atrás. Atenderemos urgencias de profesionales de otros subsistemas de protección social, educación, justicia o sanidad preferentemente. Y nos sentiremos desbordados por las presiones de nuestra propia administración, que nos requiere para que aportemos información, números, datos, estadísticas sobre una variedad casi infinita de situaciones que han requerido nuestra actuación, semanas, meses o años atrás. La posibilidad de intervenir queda las más de las veces relegada, como un desideratum que nos planteamos, conscientes de las dificultades para ello. Bien, la profesora Josefa Fonbuena describe a los profesionales del trabajo social como aquellas personas que reciben un mandato de la sociedad para enfrentarse a problemas graves. Clarificar esta demanda, en principio llena de confusión, ha sido un proceso largo, cuyo resultado ahora sí puede describirse como la voluntad de hacer frente a situaciones de pobreza y, en último término, evitar o aminorar el conflicto social. Para ello les dota de una serie de instrumentos y recursos jurídicos, económicos, sociales y también simbólicos a través de normas implícitas sobre cómo han de realizar sus tareas y cuál es el fin último de estas. Para esto aportan su formación técnico-profesional y generalmente su interés y entusiasmo. Desde hace casi una década, Xavier Montaguda ha dedicado una parte muy importante de sus esfuerzos teóricos a la demostración de la idea de que la acción de los servicios sociales generales tropieza cada vez con mayores trabas para generar cambios o mejoras sostenibles en las vidas de las personas a las que se dirige. No es tanto la falta de recursos económicos como algunos serios obstáculos del sistema, tal y como está definido en la actualidad, que actuarían como verdaderos límites a las posibilidades de intervención de los servicios sociales. Recientemente asistí con sorpresa y emoción contenida a una extraña petición. Una terapeuta familiar se puso en contacto conmigo por WhatsApp, señalándome que existía una asociación de voluntarios de Madrid que gestionaba un comedor social y estaban estudiando la posibilidad de abrir un nuevo recurso en la ciudad de Valencia. Pensaban visitar la ciudad la semana siguiente y querían contar con trabajadores sociales que realizasen una pequeña radiografía de los diferentes barrios y las necesidades de los mismos. A las pocas horas concerté una cita con la entidad. Durante el encuentro en el Centro Municipal de Servicios Sociales nos explicaron brevemente el proyecto, intercambiamos información, facilitamos estudios de los distintos barrios y mapas de las áreas más vulnerables, datos estadísticos para que tomaran una decisión. Los pusimos en contacto con distintos actores locales, con el tejido asociativo, y ellos hicieron el resto, visitando y pateando aquellas zonas de mayor riesgo de exclusión. No necesitaban nada de la administración, pensaban autofinanciarse. Pero lo más sorprendente era la idea casi revolucionaria en los tiempos que corren. El comedor era solo la excusa para trabajar a largo plazo con las familias. Era la tarjeta de presentación que permitiría establecer un vínculo que quizás posibilitara construir una relación en la que ambas partes pudieran reconocerse. Tras escuchar la propuesta, no pude dejar de preguntarme por qué era tan difícil desde la Administración generar ese espacio de encuentro. Probablemente la respuesta y la salida de esa paradoja que nos constriñe está en la reflexión que trae a debate Xavier Montaguda.
Y quizás para terminar, una salida, o la única salida que he encontrado en este momento, antes de escuchar ayer a Pedro Celi Méndez. Bueno, quizás la alternativa a esta situación de angustia o malestar de tantos profesionales del trabajo social nos la trae o nos la proporciona Fernando Pessoa, un hombre al que la más tediosa tarea de oficinas no parecían trastornar. Antes bien al contrario, encontraba placer y afirmaba: yo soy muchos otros, describiéndose a sí mismo como un hombre, como una orquesta secreta. Pessoa fue un escritor volcánico. Cuando las palabras fluían libremente en su mente, utilizaba cualquier fragmento de papel a su alcance, desde servilletas a manuscritos de sus poemas, para fijarlas. Polígrafo inabarcable, sus intereses incluían la poesía, el teatro, la crítica política, cuentos, novela negra, traducción, tratados sociológicos, textos históricos, estudios filosóficos, lingüística, teoría económica, ensayos sobre religión o psicología, psicoanálisis, escritura automática y astrología. Creó más de 100 personajes o autores desde su infancia, bajo cuyo nombre escribió o concibió algún texto. Distinguió entre seudónimos y heterónimos, y existen al menos 30 de ellos bajo los que firmó alguna obra significativa. Es posible que, al margen de las condiciones en las que se desarrolla nuestro trabajo en instituciones sometidas a una creciente y desoladora tarea burocrático-administrativa, la única salida posible sea la misma que apunta nuestro autor: desdoblarnos en múltiples personalidades y encontrar el placer perdido en cada uno de los pequeños actos en los que se ha convertido nuestra profesión. Gracias. Gracias, Alfonso. Si queréis consultarle o preguntarle cualquier cosa, es apuntarnos las tarjetas, luego nos las pasarán y se lo haremos las preguntas. La siguiente persona que nos va a presentar el trabajo es Joaquín Sánchez. Pasamos al sur, él viene de Almería, ¿vale? Vamos a seguir hablando de formación en el ámbito del trabajo social. Cuando quieras, Joaquín. Vale, ahora sí. Bueno, pues no me gustaría dejar de agradecerme, he puesto aquí un cronómetro para intentar ajustarme al tiempo. No me gustaría dejar de agradecer al Congreso por la oportunidad de este reencuentro tan maravilloso, Así crece la disciplina. Y a vosotras y vosotros por venir a la primera charla de la mañana, estando ya cansados y después de la cena tan intensa que tuvimos anoche. A lo largo no solamente de este congreso, sino de, pues en general, toda la vida que llevemos un poco pegados a la disciplina, hemos escuchado que la universidad está quizá un poco desconectada de la práctica y en líneas generales tiende a ser cierto. Nosotros intentamos vincularnos a través de la investigación, pero estamos en un momento que nos permite conectar muchísimo más. Los trabajadores y trabajadoras sociales somos observadores privilegiados de la realidad y no deberíamos dejar de tener ese contacto con la realidad, entre otras cosas porque nuestra función principal, además de generar conocimiento, es transmitirlo a las nuevas generaciones. Y eso es un honor muy grande. Todos hemos sido alumnos y todos invariablemente hemos tenido la pretensión de cambiar el mundo de una manera o de otra cuando escogimos esta profesión. Nuestros alumnos no son menos. Ser aquellos que podamos no solamente pasar la antorcha, sino intentar que los que vienen después lo hagan mejor que nosotros, debería ser una ilusión enorme para cualquiera que tenga lo que yo entiendo como el privilegio de poder enseñar la disciplina. Desde este punto de vista, esta ponencia se llama la formación de hoy para el trabajo social del mañana, porque los últimos tiempos nos han demostrado que no solamente tenemos que estar en un reciclaje continuo, sino que es imposible hacer una preparación concreta para un mundo cambiante como en el que estamos. Para un mundo que ha vivido la crisis financiera de 2008, la crisis del coronavirus, ahora estamos con el tema de la guerra de Ucrania. Yo le digo a mis alumnos que si mañana vienen los extraterrestres, pues que nos lo creamos.
Entonces, se trata no solamente de pasar la antorcha, sino también de crear una inspiración. Muchas veces creo que es común a todas las carreras. Llegamos a primero y todos son fundamentos de cosas muy historia, pequeños retazos de otras disciplinas. Nosotros somos la disciplina que mejor preparada está para trabajar con otras disciplinas. Eso tiene un precio y es que vivimos en introducción a la psicología aplicada al trabajo social, la economía aplicada al trabajo social, la estadística aplicada al trabajo social, derecho, todo lo que queráis. No podemos, desde mi punto de vista, vivir en una eterna introducción a sin que nuestro alumnado pueda tener conciencia de la razón de ser concreta que tiene el estudiar todo esto. Un alumno no puede llegar a tercero o a cuarto de carrera y decirme, Joaquín, sinceramente, esto que vemos en estadística, en métodos y técnicas de investigación, esto que estamos viendo en deontología, realmente no sirve para nada, ¿verdad? Si nos está llegando ese mensaje desde el alumnado, algo no estamos haciendo bien y tenemos la posición privilegiada para poder cambiar eso. Nosotros en la Universidad de Almería, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de renovar el grado, hemos entrado en la universidad hace apenas 3 añitos y estamos intentando cambiar todo esto. Toda historia ya ha sido contada, todo cuento nace de una fábula anterior, dicen, ¿no? Si nosotros vamos a estudiar historia, es muy interesante ver el por qué estudiamos historia, no solo por cultura de la profesión. Hablábamos, el compañero hacía referencia en algunas de estas citas a la burocratización. ¿Por qué no vamos a conectar el momento de alta burocratización que tenemos con cuando se intentó durante el mandato de Primo de Rivera precisamente establecer una suerte de gestión mucho más administrativa de todo esto al salir del municipio y del contacto inmediato a lo que es el sistema puro, ¿no? ¿Cómo no vamos a mí me gusta muchísimo, aprovechando pues, que nos hemos comido la pandemia, pues hacer videollamadas para ver qué está pasando, qué le está pasando a gente en distintos puntos de la geografía española. Porque si conseguimos interpretar la historia, tenemos la capacidad de decir, se está proponiendo algo desde nuestro panorama político. Ya se hizo algo parecido. Evidentemente, el tiempo nos da distorsiones y cambios. No es lo mismo aplicar una idea en un momento que en otro. Pero sí nos permite añadir a ese ojo que tenemos y que vamos desarrollando como trabajadores y trabajadoras sociales una perspectiva. Esto ya se intentó. Si lo vamos a intentar otra vez, aprendamos, hagámoslo mejor. Creemos que es fundamental que ya desde primero, no esperar un poco a los últimos cursos, sino ya desde primero, el alumnado tenga contacto con los profesionales, que el alumnado conozca desde el principio todas las realidades profesionales que hay. A mí me encanta llevar gente a mi clase. A mí, además, una cosa que me encanta en primero es llevar a profesionales de los servicios sociales, del tercer sector, del ejercicio libre, que muchas veces el ejercicio libre empieza a tomarse un poco como una idea cuando te vas acercando al final de la carrera y dices, ostras, el sistema público no puede absorberme, el tercer sector está difícil ahora mismo, ¿qué puedo hacer? Dice, oye, hay gente que está dando respuesta a estas preguntas. Hay gente que se está inventando cosas. Si somos la profesión más polivalente y más ecléctica del mundo, ¿por qué no vamos a intentar darle salida a eso? Y eso lo tiene que saber el alumnado. Tiene que enfrentarse el alumnado también a romper esos clichés cuando les llevo trabajadores sociales en el ejercicio libre en primero y hablan de la perspectiva de que, claro, tienes que buscar tus clientes, de que tienes derecho a cobrar, de que tu trabajo vale un dinero. Parece que estamos condenados a ser pobres y benevolentes, ¿no? Nuestro trabajo tiene un valor. Y es importante romper todas estas cosas desde la carrera y poder irlas acoplando. Voy a acelerar un montón porque me quedan 3 minutos. Es para nosotros también muy importante, esto es una cosa que traigo yo de mi etapa del ejercicio libre, que empiecen a tener experiencias.
A mí me gusta mucho llevar profesionales del arte dramático, actores y actrices, a los que he preparado yo en determinadas problemáticas sociales, para que vayan a jugar con mis alumnos. El hecho de que un alumno, bueno, en general lo hacen en grupo, porque en primero, incluso en segundo, no están preparados para tratar con un usuario, pero el hecho de que un alumno puedas decirle, no lo puedes hacer mal, la persona es un actor, pero te va a traer el mayor acercamiento a la realidad posible. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Inténtalo. Haz una recepción, acoge a la persona, empieza a trabajar toda esa empatía con la que te bombardeamos tantísimo, que es tan importante. Los alumnos se motivan muchísimo, le ven la razón de ser a lo que están haciendo, aterrizan e interiorizan qué es eso del trabajo social, que es tan difícil de transmitir de palabra, pero que es tan sencillo de entender cuando lo ponemos en práctica. Todos estos alumnos y alumnas pues, nos han comunicado que los resultados han sido excelentes y los que no los han visto excelentes, un 85% nos han dicho que ha sido excelente, el resto nos han dicho que la experiencia ha sido muy buena. Han manifestado además que cuando les contábamos que esto es una experiencia que se nos estaba ocurriendo para intentar mejorar la profesión, han dicho, ¿esto por qué no se hace en todas partes? Joaquín, me están contando compañeros que están estudiando en otros sitios que para ellos dar economía es un suplicio y economía es fea como ella sola y en principio, en primero más. Cuando la necesitas ya empiezas a comprobar la utilidad y la belleza, pero estamos entendiendo por qué la economía es importante cuando tenemos a un usuario delante en primero. Esto debería ser estandarizado. Esto es, como decía la compañera, es una experiencia que se puede exportar, creemos. Para concluir, nos dicen que esto ayuda a que contenidos que se pasan por alto normalmente cobren sentido y esto nos anima también a crear nuestra experiencia. Al disfrutarla podemos decirle a los demás que es que nuestra profesión es fantástica. Así que, como conclusión, pues deberíamos pensar en no tener miedo, en experimentar, en jugar con nuestros alumnos. Aprendemos muchísimo de nuestros alumnos. No podemos prepararlos para el mañana, pero sí podemos, porque además tenemos en el bolsillo el conocimiento universal. Lo que un profesor necesita transmitir es la esencia de la profesión. Los problemas de hoy no van a ser los problemas de mañana. No van a ser los problemas de mañana, pero la esencia de nuestra profesión es inmutable. Y si conseguimos transmitir la esencia, ellos van a encontrar las soluciones de mañana. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Así da gusto porque no tienes que decirles nada, se ponen su alarma, toca la alarma, dejan de hablar, es un gustazo tremendo. Esto es. Seguimos adelante. Seguimos en el sur, en este caso pasamos a Jaén, a la Universidad de Jaén. Tenemos aquí a Juana Pérez, que va a hablar de la sistematización de la práctica en trabajo social. Juana, cuando quieras. Bueno, hola. Bueno, lo primero, pues agradecer al Congreso y el que podamos tener un poquito este encuentro. Como veréis ahora cuando siga hablando, pues esto se ha hecho y esta experiencia la hemos compartido y la hemos trabajado con profesionales. Y bueno, pues yo creo que mejor sitio que hablar de ella y que exponerla que en un contexto donde estamos tanto profesionales como la academia y demás, pues yo creo que es idóneo. Un poco comentar la idea de dónde venía esto, ¿no? Bueno, pues creo que tanto profesionales como, desde luego, la academia trabajamos en ello, ¿no? Pero también hay muchísimos profesionales que tienen muy claro la necesidad de ir generando conocimiento de cara a que la disciplina pues avance, crezca, de cara a que vayamos conociendo más cosas, ¿no? Entonces veíamos que la investigación podía tener una contribución fundamental a la teoría de la profesión. Y esto empezó un día debatiendo y trabajando con algunas personas que estaban trabajando en la experiencia ERACIS. ERACIS es la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión. Oye, ¿esto por qué se mueve sin que yo le diga nada? Lo cambian ellos.
Es que no lo cambien. Perdonad, ¿podéis iros a la anterior? Vamos a ver, esto empezó con la estrategia Eracis, ¿no? Entonces, la estrategia Eracis, que se implementó en el año 2014 hasta el 2020, bueno, pues es con fondos europeos y con fondos de la Junta de Andalucía y, sobre todo, intenta trabajar en zonas desfavorecidas de Andalucía, ¿no? El objetivo es conseguir un poco transformar la realidad, trabajar con las personas, intentar que cada vez haya menos, diríamos, desigualdades territoriales, que los territorios no sean un motivo de exclusión, que ya el vivir en determinadas zonas no te vaya condicionando y demás. Y entonces, bueno, pues llevamos varios años trabajando en Andalucía con todo esto. Y había profesionales que decían, se están haciendo cosas, pero ¿cómo hacemos para que esto se mantenga, para poderlo transmitir, para poder trabajarlo, ¿no? Entonces vimos que la sistematización podía ser una de las herramientas donde se podía construir conocimiento a partir de esa intervención profesional, ¿no? Entonces dijimos, hay que trabajar este tema de la sistematización. Un poco el origen, me imagino que muchos lo conocéis, pero un poco por recordarlo y demás, el origen de la sistematización vino de una confrontación en América Latina, ¿no?, a mediados del siglo pasado, donde había como una especie de rechazo o con lo que venía y con todas las directrices que venían, por así decirlo, de Norteamérica, donde no se ponía en cuestión nada de la sociedad, sino que se planteaba todo el tema de la adaptación de las personas al medio. Entonces, los trabajadores sociales tenían que trabajar por esa adaptación, ¿no? Entonces, los trabajadores sociales empezaron a decir, de eso nada, es que lo que está funcionando mal y lo que falla es, por así decirlo, la sociedad. Entonces, hay que generar otra serie de proyectos, hay que generar otra serie de dinámicas y la metodología no es inocua. Entonces, empezaron a trabajar todo el tema de la sistematización, además en el contexto de la reconceptualización del trabajo social en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablamos de sistematización, si nos vamos, porque es una palabra pues la utilizamos en el lenguaje cotidiano siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues implica también, por así decirlo, ordenar una serie de elementos, ¿no? Es lo que nos viene a decir la Real Academia, pero si luego nos vamos a los aspectos, diríamos, sociales, desde el punto de vista de la acción social, hablamos de una interpretación crítica de las experiencias, a través de ordenarlas, reconstruirlas, poder explicar qué lógicas han tenido, qué es lo que ha ocurrido en estos procesos, por qué ha funcionado bien, por qué no ha funcionado bien, qué se podría haber mejorado, ¿no? Entonces, pensamos que este método, esta metodología podría ser idónea para poder hacer un análisis de lo que podría ser y de lo que se estaba haciendo en el tema de los Eracis, ¿no? Entonces, lo empezamos a hablar entre profesionales y la academia. Y además empezamos a pensar, lo primero, para poder hacer algo y para poder aplicar una metodología, porque muchas veces lo que nos decían es que estamos desbordados de trabajo. Vamos a ver, yo vengo de la práctica profesional, yo he estado 26 años trabajando en un centro de salud, en atención primaria, y sé lo que es tener consultas a veces hasta de 20 personas al día. O sea, con esas mimbres, pues dices, como para seguir haciendo, como para meter aquí investigación, ya es que esto te cuesta la vida misma, ¿no? Entonces veíamos, sí es importante investigar, es importante sistematizar, hacer todas estas cosas, pero decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y creemos que es muy importante tener las mimbres, tener las herramientas desde antes de empezar, decir, ¿cómo voy a hacer una sistematización, cómo voy a conseguir una serie de datos, cómo voy a registrar para que luego después me sea fácil ir generando un poco este conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, me voy a saltar un poquito porque sobre todo porque es importante sistematizar. ¿Para qué sistematizar? Sobre todo, pues nos puede servir para mejorar nuestras prácticas, nos genera aprendizajes, elaboramos nuevos conocimientos, pero además que los comunicamos y los compartimos, ni más ni menos que hablamos de transferencia del conocimiento, que es una de las cosas que estamos constantemente haciéndolo. Y la transferencia del conocimiento va en dos direcciones, tanto de la academia a la profesión como de la profesión a la academia, ¿no? Entonces, en todo esto veíamos que la importancia es, hay que saber, hay que conocer, tenemos que aprender y además tenemos que adquirir la habilidad para hacerlo. Y lo primero que nos planteamos es, para empezar, cuando estamos estudiando o en la formación académica, no veíamos que estuviera contemplado en el currículo de nuestros estudiantes el tema de la sistematización de la práctica. Entonces dijimos, bueno, pues a ver por dónde empezamos, ¿no? Y dijimos, a ver qué hacemos. Lo primero que hicimos fue un curso de formación. Estaba dirigido tanto a estudiantes como a profesionales. Esto, para empezar, ha supuesto
una sinergia, porque bueno, pues los estudiantes lo valoraron muy positivamente y además ellos que lo veían todo en plan muy teórico, cuando veían cómo trabajaban los profesionales, cómo ponían encima de la mesa el decir, pero esto entonces, ¿cómo se podría hacer? Yo he hecho tal cosa, yo tengo tal experiencia, pero no lo he comunicado, no lo he transmitido, ¿qué hago? Pues todo esto suponía, pues eso, un aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces nos parecía que era bastante importante. Hicimos un curso de formación. Pues bueno, pues empezamos pues hablando desde las generalidades, que era la sistematización, porque era importante, vimos un poco qué metodologías seguir, cuáles serían las fases de la sistematización y cómo se podrían elaborar los informes finales. Esto, por ejemplo, nos ha traído como resultado que las personas que participaron en el grupo han realizado prácticas de sistematización. Un poco ahí están enumeradas más o menos todas las que se han hecho. Un taller de actuación preventiva en madres y padres primerizos, el tema de aplicar la sistematización en los servicios sociales comunitarios, en las intervenciones individuales familiares, los grupos de autoayuda para mujeres que muestran dependencia emocional, microproyectos de inserción laboral. No sé si este o el siguiente, que era una experiencia de intervención comunitaria en una zona desfavorecida de Jaén, de las que están en los Seracis. Es una de las zonas que desde hace bastante tiempo siempre es la que sale en todos los estudios y demás, pues como una de las zonas en exclusión dentro de la ciudad de Jaén, ¿no? Una de estas experiencias, además, se llevó a un encuentro, un congreso que ha habido hace un par de meses en Málaga, Tecnosocial, y obtuvo un premio, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Una sistematización sobre el autorretrato de mujeres con discapacidad y demás, una experiencia. Entonces, para nosotros ya empezar a que los profesionales, también los estudiantes, de sus prácticas, de cosas que estaban haciendo, se adentrasen en el tema de la sistematización, el empezar a utilizarlo, nos ha parecido que era algo positivo, ¿no? Y la otra cosa en la que estamos trabajando, esto es un proyecto inacabado. Os voy a decir que este curso, todo esto lo hemos hecho desde enero, por así decirlo, hasta todavía seguimos un poquito con parte del proceso y en la parte docente seguimos en ello, ¿no? La idea es implementar la sistematización en la práctica docente, ¿no? Tenemos ya algunos profesores que contamos con ellos para empezar a articular estas propuestas de sistematizar de cara a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, es que en la misma aula puedan empezar a hacer estas prácticas para que de alguna manera lo incorporen en su trabajo habitual, de cara a que cuando luego después estén en la práctica profesional sea una práctica el sistematizar experiencias, el poder hacer investigación de su propia realidad laboral de todos los días, sea algo cotidiano y sea algo fácil, no sea algo que te suponga un esfuerzo mayor, porque todos sabemos cómo estamos de saturados en el trabajo, ¿no? Entonces, hemos empezado a trabajar con ello y, bueno, pues a modo de ejemplos que estamos empezando a ver pues en qué tipo de prácticas, ya tenemos alguna más, se pueden hacer sistematizaciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, muchas veces hacemos prácticas, por ejemplo, pues de entrevista en trabajo social. Aparte de hacer la entrevista y de que se valoren pues las cosas que se estaban comentando hace un momento, es decir, bueno, pues cómo se desarrolla la empatía, cómo se hace la exploración, cómo se acoge, cómo se controla o cuando hay un problema emocional, etcétera, etcétera. Aparte de eso, es prepararlos previamente antes de empezar las prácticas y también darles estrategias de cómo pueden sistematizarlo. De tal forma que el alumnado empiece a incorporar no solamente eso, sino cómo ha vivido la experiencia, que puede decir por qué me ha salido mejor o por qué me ha salido peor, cómo lo he preparado, el no decir es que hago una práctica, a ver cómo salgo de la práctica esta, cómo me invento rápidamente un diálogo, lo digo porque es que esto me lo hacen a veces, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, muchas veces les digo, según lo que te ha tocado, no es solamente ver, saber un poco metodológicamente qué es lo que preguntas, porque a veces preguntas sin ningún sentido, es decir, tengo que comprender la situación y a veces, bueno, a veces no, siempre en trabajo social tenemos que conocer, por eso está lo que decía el compañero hace un momento, la disciplina del trabajo social también tiene confluencia con muchas disciplinas. Yo no tengo que saber solamente cómo metodológicamente se sigue el proceso de una entrevista, sino además saber muchas veces de dónde vienen los problemas y qué es lo que ocurre. Si yo estoy viendo un tema, imaginaros, esta mañana es que estaba escuchando un poco en la radio un tema del tema de la pornografía, las agresiones, todo este tema. Pues es que a veces hay que comprender
el contexto en el que nos estamos moviendo, hay que comprender la sociedad patriarcal, hay que comprender qué ha podido entender una persona, etcétera, etcétera. Entonces, para esto hay que prepararse también, y entonces es que los alumnos y las alumnas, cuando preparan cualquier práctica, que además, o determinadas prácticas, que además vean cómo lo han hecho, cómo la han preparado, que es lo que han sacado de aprendizaje en ella, y un poco, pues eso, cómo lo han vivido, de tal manera que puedan construir ellos mismos, es decir, cómo puedo mejorar, cómo no puedo mejorar, qué cosas me quedo, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos que se podrían ir incorporando también el ir generando dinámicas de aprendizaje en sistematización de la práctica, también desde la academia, a través de las prácticas que hacemos. Y bueno, como conclusión, es deciros que sobre todo ahora mismo estamos en proceso, no os podemos hablar de muchos resultados, estamos pues eso, haciendo cosas, alguno con el curso de formación, y lo que tenemos previsto seguir haciendo, y ya está. Gracias, Juana. Y para acabar, volvemos al terreno, es decir, a Castilla-La Mancha. La última intervención es de dos compañeros que vienen de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca. En este caso está Pilar Cañas y Aurelio Laskov, que está ahí abajo en el público. Y Pilar nos va a hablar de los estereotipos de la vejez y el envejecimiento en estudiantes en trabajo social. Cuando quieras, Pilar. Voy a ver si lo hago todo bien. Me ha dicho el compañero que me pusiera aquí cuerpo a cuerpo con el micrófono. Voy a intentarlo, que nos acercáramos aquí bien. Y buenos días y un gusto, ¿no?, estar aquí en Ciudad Real, que es estar como en casa. Pues agradecer al Consejo General que haya apostado por venir a Castilla-La Mancha a hacer este congreso, que es el 14. Y, cómo no, pues agradecer a nuestro colegio profesional, que los que estamos y las que estamos próximos a quienes están ahora liderando los procesos, pues han apostado también fuerte, y creemos que está saliendo todo bien, y por lo menos estamos a gusto, ¿no? Yo he traído una comunicación que creo que a lo mejor, si habéis visto en el Power, que era de 15 minutos y tenías que hacerlo así como rápido, y digo, ojo, si alguien me quiere, ahora lo tenemos que contar en 10, yo no voy a poder, ya os aviso. Fran, yo no tengo alarma, ¿eh? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Nosotros, Aurelio y yo, hemos traído la comunicación de estereotipos hacia la vejez en estudiantes de trabajo social, pero puesto que la mesa es una mesa que habla de la transferencia del conocimiento y de la investigación, pues no tiene sentido que hablemos de los estereotipos si no contextualizamos en por qué hacemos esto desde la Facultad de Trabajo Social. Nosotros en la Academia Conquense, esto queda bien, yo he dicho, voy a decir Academia Conquense, va a quedar fenomenal. Pues sí, nuestra Academia Conquense, ¿no?, decía el otro día, creo que ayer, pasas aquí días y ya no sabes cuántos días llevan, ¿no? Pero bueno, decía Pedro Celeméndiz, no, yo no soy académico, no penséis que voy a hacer una disertación de estas, ¿no? Pues yo digo lo mismo, oye, no penséis que por ser académica vayamos a hacer una superdisertación, ¿no? Y él decía algo curioso que era lo de la acción directa, ¿no? Bueno, pues en la Academia Conquense realmente hacemos acción directa, y nuestro compromiso lo tenemos directamente con nuestro entorno. Tenemos la suerte de vivir en una provincia pequeña, creo que no hace falta pues decir cómo es una ciudad como Cuenca, que estamos en Castilla-La Mancha, o sea, una provincia como Cuenca, una provincia como Guadalajara, en el contexto de nuestra región. Son provincias que necesitan pues de mucho cuidado, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión, ahora lo pensaba, que están Marga y Aurelio ahí, no sé si os acordáis que hace años y años, antes del confinamiento y todo esto, y lo sabes, teníamos un partido, fundamos un partido político que lo llamábamos Partido Castellanista de Liberación Mesetaria. Y entonces nuestro proyecto era tener había que salir de Cuenca, no renunciabas a ser de Cuenca, pero teníamos que tener una autopista de estas, directa conexión, y dijimos Barcelona mismo, ¿no? Y entonces esa era como nuestra ilusión, ¿no? A veces te pueden dar ganas de marcharte del centro de España, ¿no?, a sitios donde pues hay un mayor nivel de riqueza, tienen Pirineos y tienen cosas, ¿no? Entonces, en este contexto, el compromiso de la Facultad de Trabajo Social está en hacer con, ¿no? Y en general,
pues hacemos con la Delegación de Bienestar Social. Antes del confinamiento abrimos una línea específica de trabajo precisamente con mayores. Tuvimos la ocasión de hacer al menos 3 encuentros con nuestros compañeros y compañeras en el que abrimos la facultad, generamos espacios de reflexión conjunta para que efectivamente haya ese intercambio de sinergias que está pasando en este caso en la atención a mayores. Surgió el tema de curiosear en torno al trato que se hace sobre las personas mayores. Identificamos bastantes cosas al respecto y seguimos trabajando después en otra línea, en concreto con una organización que es la Fundación Mayores, en la que hacemos un trabajo más con ellos de acompañamiento, de supervisión, de ver cómo trabajan, qué modelo tienen, cómo mejorarlo. Y ahí ya surgió el tema de cómo trabajar con personas mayores. Nos damos cuenta de que a veces estamos trabajando desde una mirada que realmente está estereotipada, que realmente las otras son las personas mayores, que por cierto luego tú ya te vas dando cuenta que dices, ostras, ¿no? Esto ya se parece más a la edad en la que estás, ¿no? Y entonces tenemos ahí otro espacio de reflexión en el que estamos generando otra línea de trabajo precisamente para mejorar, acompañar el proceso de mejora del modelo de atención que en la Fundación Tutelar, bueno, ahora Curatelar, hacen. Y la reflexión de tomar conciencia de que efectivamente, como decía ayer Elsa Punset, yo no sabía que lo del cerebro tiene esa predisposición a ser edadista, pero oye, yo esto me lo voy a mirar. En cualquier caso, sí que parece que está claro que en nuestra cultura y en nuestro contexto, pues todos y todas somos edadistas, y darse cuenta los compañeros y compañeras que trabajan en la Fundación de que eso es así, es como que te impacta. Y va, yo creía que estaba trabajando. Y bueno, esto lo hacemos juntos, es otra línea de trabajo. Y la siguiente, pues será un compromiso también más directo con la facultad, ¿no? Es decir, pues mira, ¿por qué no? Tenemos estudiantes, futuros profesionales de trabajo social, vamos a anticiparnos y hacer con ellos un trabajo en el aula y fuera del aula, que efectivamente rompa o promueva otra mirada hacia las personas mayores. Voy a beber un poco de agua de Beteta. Beteta, que os lo digo, no lo han dicho, pero Beteta fue la primera zona del Pras donde estuvo Emi, fue la zona de Beteta, donde el agua. Bien, y ahí es donde surge algo que normalmente hacemos todas y todos en nuestro trabajo, pues es ver cómo están las cosas, confirmarlo y obviamente una de las formas de hacerlo pues es pasando un cuestionario en este caso y confirmar que efectivamente en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes se da lo que lees y lo que ya sabes, pero tienes que tener evidencias de ello. Se da que nuestros estudiantes también tienen una visión estereotipada sobre las personas mayores, ahora lo podremos contrastar, y entonces nuestro compromiso en el grado, este curso, cuando presentamos la comunicación en el Congreso, pues estábamos en un momento que era pasar primeramente el cuestionario para después, a continuación, pues diseñar acciones específicas y concretas en el aula a lo largo de al menos un curso y, como podréis imaginar, pues al finalizar, que no es al finalizar, es también al curso que viene, pues hacer un contraste con grupo de control, sí, con aquellos grupos de estudiantes con los que hemos trabajado, que en este caso son estudiantes de la asignatura de Trabajo Social y Envejecimiento, y un grupo que tenemos específico de prácticas de estereotipos y mitos en las personas mayores, había alguna diferencia entre unos y otros. Cuando presentamos esta comunicación estábamos justo en el momento, ni siquiera habíamos pasado los cuestionarios y tuvimos que mandar el resumen y ya nos dijeron, oye, decir algo de los resultados, ¿no? Y bueno, ya en enero los pudimos tener y a lo que voy es que esta comunicación queda como en el medio, ¿no? Es decir, lo que pone la comunicación lo podemos escuchar en las presentaciones que hemos puesto y se confirma, ¿no? que efectivamente hay una visión estereotipada, ¿no? El concepto de edadismo que ahora conocemos desde la visión tripartita de las actitudes que se llama, ¿no? Esto aquello de así pienso, así siento, así hago, pues se traduce así, pues si pienso, creo que las personas mayores, o cuando me haga mayor, pues me voy a poner enfermo o enferma,
pues efectivamente parece que eso hay una especie de profecía autocumplida, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos comprobado sobre lo que hemos trabajado es sobre la parte de los estereotipos, de las creencias. En las conclusiones o en los apuntes en la dirección en la que trabajamos, realmente no sabemos si, o habría que investigar o profundizar en la línea de que, a ver si porque tengas creencias estereotipadas hacia un grupo de edad, en este caso hacia las personas mayores, realmente eso se convierte luego en conductas discriminatorias o no, que muchas veces suele ser así. Los estereotipos que más habituales, a ver quién no piensa esto, que hay un deterioro mental progresivo, la incapacidad para aprender cosas nuevas, regresión a etapas infantiles, ¿no? Pues estos los abuelos, las abuelas. Yo no soy edadista, pero dices, no, es que los abuelos, no, es que las abuelas, hay mucha gente mayor que no van a ser nunca abuelos o abuelas, ¿no? Estas anécdotas. Y como esto se traduce generalmente en lo que conocemos como paternalismo sobreprotección, que es lo más conocido, ¿no? El cuestionario que pasamos, porque luego dices, bueno, ¿y qué has medido, ¿no? ¿Qué cosas, ¿no? Y es muy sencillo. Esta es solo una parte de la que hemos analizado para la comunicación, seguimos trabajando en el resto del cuestionario, pero son 15 ítems en los que, por ejemplo, uno de ellos dice, las personas mayores tienen menos amigos que las más jóvenes. O hay otra que dice que tienen menos interés por el sexo, o que sufren demencias, etcétera. Hay aspectos más relacionados con la salud y hay aspectos más relacionados con la participación o con la convivencia. El grupo de estudiantes se manifiesta en torno a la puntuación, ya sabéis cómo va, pues de 1 a 4. Y realmente cuando hacemos... Me lo paso aquí. ¿vale? Cuando hacemos el análisis, hacemos las comprobaciones estas que tienes que hacer, ¿no? De si normalidad, no normalidad, el análisis estadístico te tienes que estudiar todo para hacerlo bien, riguroso. Pues bueno, si veis la gráfica, que creo que ayuda a visualizar mejor el grado de estereotipos en torno a las personas mayores sobre esos 15 ítems de nuestros estudiantes. Pudiera parecer, ¿no?, que por el hecho de estar en la franja del 1 y el 2, si veis el eje realmente de ordenadas, empieza en el 15, ¿no? Es decir, que ya solo con que pasara a un 16, ¿no?, a un 17, ya están diciendo que están algo en desacuerdo. A mí me parece que es igual que algo de acuerdo. O sea, me parece mucho, ¿no? Si estoy algo en desacuerdo es porque estoy algo de acuerdo, ¿no? La cuestión es que sí que se da la circunstancia, se veis el color rojo son los de primero, amarillo segundo, tercero y cuarto. Aparentemente pareciera que los estudiantes de primero tienen mayor nivel de estereotipos y bueno, estadísticamente se confirma que sí. Se confirma que en primero hay unas diferencias significativas en cuanto a las creencias o estereotipos sobre la vejez frente a los de cuarto. Hemos comprobado que también con la edad, pero tiene que ver con el curso. Esa sería la parte. Y mirar qué ítems son los que, por ejemplo, ellos identifican como estereotipos, ¿no? El 13 dice, el deterioro cognitivo, pérdida de memoria, desorientación o confusión es una parte inevitable de la vejez. Ese, incluso cuando pasas el post-test, todavía siguen pensando, incluso más. Ahora lo pienso más, ¿no? El segundo, que es el 2, dice, las personas mayores tienen menos interés por el sexo, motivacional, social. Esto ha provocado que, por ejemplo, en el grupo de tercero de prácticas de laboratorio, un par de estudiantes, por ejemplo, el viernes, en su proyecto del segundo semestre, que trabajábamos en el taller de mitos y estereotipos dentro de las acciones, pues se fueron allí a un salón de actos con un grupo de mujeres y hombres de la UDP y todos efectivamente mayores de 65, 70 y más, y ellos habían propuesto trabajar sobre el tema de sexualidad y entonces hubo un taller en el que nos consta, por los audios que hemos escuchado, que se lo pasaron, que ese tema viene para quedarse, ¿no? El tema del interés por reflexionar y compartir esos espacios con este grupo de la población. Otro de ellos, el 6, dice, a medida que las personas mayores se hacen más mayores, se vuelven más rígidas e inflexibles, ¿no?, con la actitud. Bueno, en realidad, esto ya lo he dicho, no hay diferencias significativas. Vale. Sí que es cierto que comparado con otros estudiantes y este mismo cuestionario pasado en otras titulaciones, el grado de estereotipos comparado que tienen estudiantes de trabajo social con respecto a la vejez y otras titulaciones es menor, ¿no?
Dice, sería oportuno la realización del post-test. Ya estamos en ello, por eso lo del paso del tiempo, ¿no? Lo hemos pasado a los de cuarto porque se marchan, hemos pasado a los de primero como un grupo que lo vamos a pasar 3 veces y cuando empiece el curso, por dejar todo un margen, es muy fácil trabajar con alguna actividad y medir a continuación estereotipos y sabes que cambian, ¿vale? Pero lo interesante es ver cómo ha perdurado en el tiempo, ¿no? No tiene sentido trabajar sobre creencias o una visión de la realidad si no dejas ese margen de tiempo, ¿no? ¿A que me queda un minuto, Fran? No te quedan minutos, pero ¿No? si nos das 5 minutos para hablar... Bueno, yo si queréis dejo en abierto para luego el turno de preguntas, si queréis contaros algunas 4 o 5 de las actividades que hemos realizado precisamente durante este periodo para ver en qué medida luego en el contraste si realmente nuestros estudiantes hay un cambio o no de estos estereotipos y seguir en esa dirección precisamente para cambiar esta mirada que tenemos hacia un grupo poblacional que efectivamente cuando se incorporen al trabajo puedan llevarla, ¿no? Y de momento pues hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Nos quedan 5 minutos, pero tenemos solo 3 tarjetas, o sea que estupendo. Para Joaquín, ¿qué espacio ocupa la formación específica en ámbitos especializados por el trabajo social en el sistema sanitario? Entiendo que cuenta con la potencial empleabilidad de este sector. ¿Eso es suficiente? Vale, en lo que es el plan de estudios, el trabajo social sanitario se está incluyendo ya como una asignatura, pero además nos gusta que sea una realidad transversal. Cuando algo termina de cristalizar en una asignatura es porque está empezando a coger una importancia suficiente como para que pueda estar incluido en el plan de estudios. Esto no quiere decir que antes de que las cosas cristalicen en un temario aprobado, nosotros no lo estemos incluyendo. El trabajo social sanitario ahora mismo, de hecho, es una de estas cosas que yo decía que no puede llegar cuarto, no puedes enfrentarte a la gran incertidumbre. ¿De dónde viene esta pregunta? No sé dónde mirar. Gracias. Entonces no puede llegar cuarto y decir, oye, es que hay trabajo social sanitario, pero ¿qué se hace en el trabajo social sanitario? ¿Dónde está? ¿Por dónde se accede al trabajo social sanitario? Desde este punto de vista, a mí, por ejemplo, pues me gusta traer trabajadores sociales que estén trabajando en este ámbito, porque yo no he hecho trabajo social sanitario nunca. Ahí es donde digo que yo puedo hablar desde mi documentación, desde mi investigación, desde este tipo de foros donde tantísimo aprendemos unos de otras, ¿no? Pero traer a alguien al aula, traer a la gente al aula es fundamental y ahora mismo, pues en fin, allí en Almería pues estamos un poquito retirados. Yo además soy de Málaga. La mayoría de la gente a la que yo traigo a mis clases no son de Almería. Entonces, pues hay un tironcito cuando yo llamo a alguien de Málaga o cuando llamo a alguien de Murcia. Pero es que hemos pasado 1 año y pico virtualizados. Es que las videollamadas existen. Evidentemente, traer a alguien a clase tiene una potencia más grande porque somos una disciplina muy humana. Pero si hay gente, nosotros contactamos con una trabajadora social sanitaria que está en Cartagena. No la pude traer a clase, pero sí pude ponerla en mi pantallote con una microfonía que gracias a que tristemente pues hemos pasado también por una etapa semipresencial, pues ya está dispuesta en las aulas y pues bueno, podemos acercarnos lo máximo posible. Yo creo que es un ámbito que está ganando potencia, que es una plaza fuerte que estamos defendiendo, que nos toca pelearla todavía muchísimo como disciplina. Y yo creo que todas estas plazas que estamos defendiendo tienen que tener su reflejo en la universidad. Lo que no se enseña, lo que no se empieza a integrar, no existe. Yo le decía a mis alumnos,
unas cosas que se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Digo, chicas, ¿cuántos de vosotros habéis visto una pareja homosexual por la calle y ha pensado, qué asco de maricones, que levante la mano? No levantaba la mano nadie, levanté la mano yo. Les dije, chicos, yo nací en los 80, ¿vale? Yo soy del 87. Yo he tenido que hacer una transición en muchos pensamientos y me enorgullezco de poder decir, joder, qué idiota era, cuánta gente he podido estar yo haciéndole daño simplemente no respetando con mi pensamiento. Evolucioné. Vosotras ya lleváis esto un poquito más integrado. Pues con todos estos ámbitos pasa lo mismo. El trabajo social sanitario, se hablaba alguna cosa cuando yo estudiaba, ahora está en la universidad. Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales que salen de la universidad tienen que llevar eso ya por lo menos incorporado, aunque todavía pues esté cogiendo definición, estemos en la lucha porque pues, seamos una profesión sanitaria, no solo estemos en el ámbito sanitario. Yo creo que todo eso forma parte de... Los profesores siempre tenemos que intentar que nuestros alumnos sean mejores que nosotros. Y pues a partir de ahí pues es importante que sepan todo lo que se está haciendo. Por eso es importante que compartamos tantas cosas como profesión. Os aporto un pequeño dato. Bueno, sabéis que tenemos un déficit de formación en el ámbito del trabajo social sanitario. Hemos hecho coincidir también el Congreso con una reunión de la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social, en la que están todas las universidades españolas en las que tenemos formación en trabajo social. Y hay una propuesta encima de la mesa, y estamos trabajando ya en ella, de 20 universidades de prácticamente todos los territorios españoles, en el que se va a hacer, se está diseñando un máster en trabajo social sanitario oficial, de forma que tengamos un máster en todo el territorio en ese ámbito. Tenemos algunos másteres que están trabajando en temas sanitarios. Ahora se ha puesto en marcha un máster que se lanza desde la Universidad de Valencia en trabajo social clínico, pero es verdad que tenemos un déficit de formación. Y en el ámbito universitario sí que somos conscientes y estamos intentando que eso salga adelante y que además facilite el proceso de incorporación como profesión sanitaria del trabajo social. Es decir, no solo el esfuerzo que está haciendo la profesión, que nos consta que está haciendo un esfuerzo para que haya un reconocimiento del trabajo social como profesión sanitaria, sino desde el ámbito universitario también queremos participar en ese proceso y lanzar esa formación de forma que sea un referente para que cuando el Ministerio decida ponerlo en marcha ya tener preparado cuál sería ese contexto de formación. Sí, claro. Hombre, es que esto me toca muy de lleno. Yo querría decir una cosa con el tema este de la formación y creo que aquí la academia tiene también que hacer un análisis y yo creo que, como se suele decir, el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Si miramos los planes de estudios históricamente en trabajo social, desde la disciplina, antes teníamos una gran formación sanitaria. No hay nada más que mirar la primera promoción de la Escuela de Barcelona, que las primeras trabajadoras sociales salieron para ser contratadas por la Generalitat para trabajar en todo el tema de la tuberculosis. ¿Y qué es lo que hacían? Sobre todo, fijaros, además, porque hace un momento decía el compañero Joaquín, tenemos que ver las realidades que tenemos ahora, el tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que hacían? Hacían eso de la búsqueda de los convivientes, los contactos. ¿A qué os suena con esto del COVID? Todo esto que ha salido de los rastreos y que empezaban a decir que es que los rastreadores tenían que ser otras profesiones y otras disciplinas. Perdonad, es que lo tenemos prácticamente en el ADN. Esto ha sido nuestro nacimiento como profesión, el trabajo social sanitario. Si miramos los planes de estudios del 64, hasta antes de que llegáramos a la universidad, antes de que fuéramos diplomados, había una gran formación en temas sanitarios, en psiquiatría, en salud pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un momento, ha habido unos años de impasse donde parece que se nos han olvidado ciertas cosas y creo que hay que reconstruirlas, pero no además reconstruirlas como algo novedoso y como si partiéramos de cero. Creo que hay que también irse a la historia y tenemos muchísimas cosas y yo creo que esto hay que plantearlo. Yo, perdona, es que esto lo tenía que decir. Es importante.
Un par de preguntas más, estas son para Alfonso. La ponencia señala a escritores que se ganaron la vida siendo burócratas. ¿Deben los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, ganarse la vida con la burocracia y luego ejercer como trabajadores o trabajadoras sociales? Apáñate. Un poco, la idea era justo la contraria. Lo que pasa es que quizás la única... lo que ellos disfrutaron mucho de su escritura a pesar de la burocracia, incluso dentro de la burocracia. Como no veo otra salida, me pareció que era quizás el único apunte que podía aportar, ya que estamos condenados a ser burócratas, seámoslo y disfrutemos. Pero nada más, quizás era un poco provocador. Probablemente ayer Pedro Celiméndiz le dio la vuelta, dijo, bueno, las nuevas leyes de servicios sociales son una oportunidad. Yo trabajando en una organización muy grande como es el Ayuntamiento de Valencia, tengo mis dudas, pero solo son dudas. Y la última pregunta. ¿Se podría recomendar las lecturas de novelas a nuestros estudiantes para salvar el choque entre formación y práctica profesional? Y si es así, ¿cuáles serían esas lecturas? Esta pregunta me encanta. Yo creo que todas, desde Moby Dick hasta Che Ben-Gur, cualquier novela es magia pura. El problema que estamos encontrando en las clases es que yo este año me di cuenta, todos mis referentes literarios, a mí me gustó mucho leer, claro, eran desconocidos para ellos, así es que no tuve más remedio que decir qué series de Netflix estáis viendo, para poner ejemplos. Ese es el problema, no es otro. Pues nada, muchísimas gracias por haberos venido. Sí. Genial. Bueno, agradeceros a todas y a todos por haber venido a las 9 de la mañana a esta primera sesión. Que disfrutéis de lo que queda de congreso y muchísimas gracias.